mí me gustaría únicamente poner sobre la mesa unas reflexiones que desde el Archivo General de la Nación nos gustaría que se contemplaran al momento de que el legislador o los legisladores locales realicen el proceso de armonización legislativa. Son alrededor de 6, 7 puntos. El primero es que debemos tener en claro que todo este proceso del nuevo esquema de la gestión documental y administración de archivos se tiene que dividir como en dos aspectos. El primer aspecto, que es la armonización legislativa, y el segundo aspecto, que no podemos pasar de vista, va a ser la implementación de estas normas que estamos en este momento pues ideando y que se van a aprobar. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente en el proceso de armonización tenemos un parámetro claro, como es la Ley General de Archivos, pero al momento de que tengamos que implementar esas normas que prevé la Ley General de Archivos, pues vamos a tener que pensar en infraestructura. Los archivos necesitan infraestructura especializada que muchas veces no es barata. Tenemos que pensar en capacitación. Los servidores públicos que actualmente nos apoyan en la administración pública y en las demás instituciones con el tema de archivos, pues van a tener que tener una capacitación con este nuevo paradigma normativo. Y finalmente, tener en cuenta que se va a tener que invertir en recursos humanos para la operación de los distintos sistemas institucionales de archivos. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de que estamos armonizando, porque muchas veces podemos generar una norma impecable, pero si no existen esos recursos o no se tuvo o no se previó el gasto que esto involucra, pues podría generar un problema operativo serio después. Entonces, la primera reflexión sería que durante este proceso de armonización también empecemos ya en la implementación y en los recursos que involucraría. Por otro lado, sobre los consejos locales, a nosotros nos gustaría dejar plasmado que desde nuestro punto de vista su función tiene dos funciones, más o menos. La primera sería identificar y exponer los intereses y las necesidades de las entidades en materia de archivos ante el Consejo Nacional de Archivos. Esto es, que nos ayuden desde lo local al Consejo Nacional de Archivos a tomar las decisiones y a emitir los parámetros normativos que eventualmente les regirán. Por otro lado, también tienen la responsabilidad o tendrían que tener la responsabilidad de implementar las medidas que apruebe el CONARCH en las entidades federativas. Esto es, el Consejo Nacional se ideó como un ente que emite normativa, que emite reglas abstractas, pero al momento de materializarlas, cada una de las entidades federativas a través de sus consejos locales debe emitir lineamientos y reglas claras para materializarlas. En ese sentido, es importante que los consejos locales cuenten con la legitimidad necesaria, institucional, esto es, que en su estructura incluyan por lo menos a las dependencias y entidades que se prevén para el Consejo Nacional. También tienen que tener esta legitimidad democrática de nuestro punto de vista, que es incluir a la academia, a la sociedad civil y muy importante a los municipios. Los municipios van a jugar un papel muy importante en la implementación y operación de todo el sistema de gestión documental y administración de archivos. Y finalmente, también es importante, en nuestro punto de vista, que en su estructura se incluyan a los invitados permanentes, como se establece en la Ley General de Archivos, que por lo general son estos organismos constitucionales autónomos locales, los que también deberían de tener participación desde nuestro punto de vista en el Consejo Local de Archivos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la integración de cada uno de los miembros del Consejo Local debe estar o ser de por mandos directivos superiores. Esto es, que se puedan comprometer, que tengan la experiencia y el conocimiento de cómo están sus archivos en sus respectivos poderes o instituciones o dependencias, de tal forma que se puedan tomar decisiones realmente acertadas y acordes con la realidad. Hay que tomar en cuenta que la materia de archivos es transversal. Aplica desde el Poder Judicial hasta el Poder Ejecutivo y los organismos constitucionales autónomos. Entonces, este tipo de órganos colegiados son vitales para efecto de que se pueda contemplar todo el universo, todo el status quo, para efecto de que se puedan normar de forma homogénea la manera en que se van a tratar los archivos. Finalmente, es importante tomar en cuenta que las leyes locales deben regular de forma clara cómo va a operar su consejo local, cómo se tienen que emitir las convocatorias, cuándo hay sesiones ordinarias, extraordinarias, y para ello nosotros sugerimos pues replicar el esquema de la Ley General respecto al Consejo Nacional de Archivos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que debe existir en cada entidad federativa un archivo general que sea la entidad especializada en materia de archivo. ¿Cómo conseguimos nosotros desde el Archivo General de la Nación esta entidad especializada local? En primero, como un enlace con el Archivo General de la Nación.
nosotros vemos que va a implicar un reto muy grande, insistimos en la capacitación e identificar necesidades de infraestructura y ver cómo podemos apoyarlos. Entonces es importante que el Archivo General de la Nación tenga un enlace con esta entidad especializada en materia de archivos local, de tal forma que pueda haber un diálogo, una comunicación, para efecto de que podamos coordinar esfuerzos con ellos. Además, esta entidad especializada pues será la encargada de asesorar pues a los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas. Al respecto, pues estamos pensando en implementar, desarrollar esquemas que nos permitan generar contenidos del Archivo General de la Nación y poderlo compartir con estos enlaces para que a su vez ellos lo puedan también replicar. En este sentido, hay que tener cuidado de nuestro punto de vista porque como es una entidad especializada en materia de archivos, tiene que ser un organismo descentralizado de la administración pública. Se tiene que replicar en este sentido, por lo menos, el esquema que se prevé en la Ley General de Archivos con el Archivo General de la Nación. De nuestro punto de vista, sí es un requerimiento que sea un organismo descentralizado, que su titular tenga capacidad técnica y conocimientos en materia de gestión documental y administración de archivos, y muy importante es que tiene que contar con un nivel jerárquico de subsecretario, titular de unidad administrativa y de finanzas o su equivalente. Que el criterio que nosotros hemos advertido es que es prácticamente la posición jerárquica inmediata inferior después de un titular de una dependencia de Estado, Secretaría de Estado. Por otro lado, nosotros también consideramos que esta entidad especializada tiene que contar con la asesoría de un consejo técnico y científico, así como el Archivo General cuenta con uno, también consideramos que cada una de las entidades especializadas locales deberían contar con el mismo. Por otro lado, tenemos un concepto muy importante en la armonización y posteriormente en la implementación de la ley, es el relativo a los grupos interdisciplinarios que deben existir en cada sujeto obligado. Nosotros concebimos estos grupos interdisciplinarios como aquellos que coadyuvan con la máxima autoridad de cada sujeto obligado en los procesos de gestión documental y administración de archivos. Son los que van generando insumos, reflexiones, criterios, identificando valores documentales. Asimismo, coadyuvan o deberían coadyuvar de nuestro punto de vista de forma destacada en los procedimientos de destino final de la documentación. Ellos son los que conocen la documentación, cómo se generó, qué valores tienen, tanto primarios como secundarios, y finalmente ellos pueden identificar qué debería de irse a baja documental y qué debería finalmente irse a un archivo histórico. En ese sentido, el artículo 50 de la Ley General de Archivos establece como la estructura organizacional mínima de estos grupos interdisciplinarios, que tiene que estar la unidad de transparencia, que tiene que estar la unidad de planeación. Sin embargo, en la última fracción, pues prácticamente da pie abierto a que se incluya cualquier área o unidad generadora de documentos. En ese sentido, nosotros consideramos que ante la duda, porque se han presentado muchas inquietudes en ese aspecto, que ante la duda prevalezca el principio de máxima inclusión. Esto es, que esté presente la unidad administrativa o el área para que pueda opinar sobre su documentación, para que pueda decir si es importante, si no es importante, si es más bien de comprobación administrativa inmediata o no. Entonces, ante la duda, pues que sea incluida esta área. Finalmente, tenemos como penúltimo punto el sistema institucional de archivos. Tiene una función, una definición abstracta en la Ley General de Archivos como procedimientos, estructuras, normas, reglas, criterios, pero finalmente lo podemos traducir en que su función es garantizar el correcto ciclo vital de los documentos, desde cómo se generan, cómo se describen, cómo se elabora su ficha descriptiva, hasta el último momento que podría ser o la baja documental o finalmente la transferencia secundaria. Aquí es muy importante que tomar en cuenta que el parámetro que establece la Ley General de Archivos es que el responsable del sistema institucional debe ser la máxima autoridad de archivos del sujeto obligado, tiene que preverse un sistema, un esquema de capacitación continua, solo la Ley General de Archivos y sus normas van a poder implementarse correctamente siempre y cuando prevamos esquemas de capacitación, porque es una materia sumamente técnica que tenemos que tener en cuenta y regular desde un comienzo, desde la ley local, cómo van a ser esos esquemas de capacitación. Finalmente, también el sistema tiene que trabajar en los programas de trabajo, ¿no? Sobre todo en el programa de trabajo archivístico, en el de riesgos,
para que no se pierda la documentación o corra riesgo de siniestros, de capacitación y de descripción de documentos históricos. Ya para finalizar o en la parte final de esta exposición, tendríamos también que tomar en cuenta el concepto de los responsables del área coordinadora de archivo, que es una figura indispensable para poder echar a andar toda esta maquinaria normativa que implicará la materia de archivo. Aquí, pues su función va a ser coordinar a todas las unidades y áreas administrativas para que cumplan con las normas en materia archivística y es el que genera, desde nuestro punto de vista, o el que debería generar los proyectos e insumos para la aprobación de los instrumentos archivísticos y para la aprobación, en todo caso, del destino final de la documentación. Es esta área técnica que conoce los procedimientos, conoce su documentación y por lo mismo el parámetro que establece la Ley General de Archivos, que se debería respetar, es su nivel jerárquico, porque la ley general establece que tiene que ser de director general o su equivalente, tiene que tener la suficiente capacidad técnica demostrada y además debe desempeñar exclusivamente esas funciones y ninguna otra. Hay que tener en cuenta que la coordinación de archivos pues es un trabajo muy minucioso, muy técnico, que implica una inversión destacada de tiempo y recursos humanos, por lo que sí, la Ley General establece que debería enfocarse exclusivamente en esa función. Para concluir, únicamente me gustaría poner sobre la mesa unos aspectos que se tengan en cuenta para efectos de que sea una armonización pues mínima. En ese sentido, si las personas tenemos un lenguaje diferente, pues podemos llegar a falsos debates, por lo que las definiciones previstas en la Ley General de Archivos consideramos que deberían replicarse en la ley local, sobre todo para que podamos tener este mismo diálogo en cualquier parte del país. Tenemos que cuidar mucho los esquemas competenciales, como ya lo mencionaban en materia de responsabilidades administrativas, impartición de justicia, emisión de declaratorias y sobre todo también pues respetar la naturaleza de cada uno de los organismos. En ese sentido, nosotros en el Archivo General de la Nación consideramos que se viene un reto muy importante, primero en la armonización, pero insistimos, ya existe un parámetro, ya existe algo que podemos replicar, pero después en la implementación. Entonces, es vital tener en cuenta estos elementos al momento de armonizar, lo que implica también la implementación. Sabemos que es un gran reto, pero con diálogo y con apoyo institucional estamos convencidos que lo sacaremos adelante. Y bueno, también pues ante la duda, qué mejor que lo consultemos con otras instituciones o una consulta institucional, en todo caso, a través de las controversias, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que quede un resultado idóneo, normativamente correcto, e insistimos, ante la duda, qué mejor que lo consultemos. Muchísimas gracias.